y trabajo hace ya más de 4 años. Entonces, muchachos, la idea de este espacio es algo diferente, ¿sí? Yo sé que de pronto aquí tenemos algunas personas que ya han estado en otros de los GEA que se están ofreciendo desde la dirección académica, pero para los que nos acompañan por primera vez, la idea es que veamos este espacio de una manera diferente, en la cual podamos venir a compartir ciertos conocimientos entre todos, ¿sí? No necesariamente todo lo que vamos a hablar aquí, todo lo maneje yo, digamos, al 100%, ¿sí? En algún momento habrá personas que tendrán aportes muy valiosos y esos aportes se pueden ver reflejados como preguntas, ¿sí? O como aclaraciones, y todo eso es bienvenido en este espacio, ¿sí? La idea es que tratemos de ver los grupos de estudio autónomo como lo que son, como grupos en los cuales nosotros venimos y aprendemos de manera colaborativa, ¿sí? Entonces, sin más preámbulo, voy a permitirme presentar la pantalla y vamos a ver un poco de qué se trata lo que vamos a ver en este grupo de estudio autónomo. Me confirma Auris, porfa, si está por aquí ya viéndose en mi pantalla. Sí, ya se ve. Base de datos, analítica de datos, grupos de estudio autónomo. Listo, perfecto. Bueno, entonces, muchachos, la idea de este grupo de estudio autónomo es que pasemos revisando algunos conceptos de bases de datos y analítica de datos, ¿sí? Vamos como a tratarlo como desde dos puntos de vista, ¿sí? Inicialmente el tema de bases de datos y posteriormente el compañero Julián hablará mucho acerca del tema de analítica de datos, ¿sí? Para las personas que de pronto, bueno, supongo que aquí tenemos estudiantes de muchas carreras, sino de todos los programas curriculares. No todos quizás tienen la oportunidad, por ejemplo, de ver las asignaturas que ofrece la universidad de bases de datos, ¿sí? La idea es que nos pongamos un poquito en contexto en cuanto a estos temas y podamos ver cómo a partir de los datos se pueden almacenar y posteriormente podemos llegar a hacer algún tipo de análisis para la posterior toma de decisiones, que básicamente para eso es que se trabaja con datos, ¿sí? Los datos están almacenados en algún lado, hay que procesarlos, analizarlos para que eso nos sirva para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, este es como el contenido que se tiene como pensado para esta parte de bases de datos, ¿sí? Primero hablaremos un poquito acerca del contexto alrededor de datos, información, quizás conocimiento y sabiduría. Posteriormente mencionaremos algunos motores de bases de datos y quizás algunas características. Luego haremos énfasis en el diseño de bases de datos, que ahí es donde está como la clave, ¿sí? Un buen diseño de base de datos me va a permitir que los datos que se tengan sean consistentes y que el posterior análisis sea más fácil, ¿sí? Si los datos son consistentes, es muy probable que el análisis que se ejecute sobre esos datos arroje mejores conclusiones, ¿sí? Luego hablaremos un poco del SQL, que es el lenguaje estándar para el manejo de base de datos. Esperaría llegar al menos hasta esta parte hoy de diseño de base de datos, ¿sí? Porque aquí tenemos un ejercicio que espero que hagamos entre todos. Como les digo, la idea de estos espacios es que cuando ustedes tienen alguna duda, pregunta, inquietud, comentario, aporte, de inmediato activen el micrófono y me lo hagan saber para que entre todos pues quede como esa socialización, ¿sí? Entonces, en esta parte de diseño de bases de datos hay un pequeño ejercicio muy simple, pero como para que lo hagamos entre todos. Si no llegamos a esta parte de SQL, con toda seguridad, en la próxima semana sí vamos a tratar ese tema y hablaremos un poco de las bases de datos SQL y de las bases de datos no SQL. Esta parte de bases de datos no SQL es algo novedosa porque últimamente ha venido mucho en alza el uso de las bases de datos no relacionales, ¿sí? Entonces, esta parte de la próxima semana la vamos a trabajar y posteriormente miraremos algo de qué tipos de datos son como los más usados para el tema de análisis de datos, ¿sí? Entonces, eso es como lo que se tiene pensado para esta primera parte del GEA, ¿sí? El compañero Julián tratará otros temas más desde la parte de analítica, ¿sí? Tengo entendido que vamos a tratar temas de
de Machine Learning, de Deep Learning, ¿sí? Pero sin duda que necesitamos entender algunos conceptos claves antes de enfrentarnos a esas temáticas que pueden ser un poco más avanzadas y que van un poco más, digamos, orientadas a los temas de inteligencia artificial y de minería de datos, ¿sí? Entonces, antes de empezar, a mí me gustaría hacerles una pregunta a todos ustedes. Como les digo, muchachos, la idea es que estén muy participativos todos, ¿sí? Me gustaría preguntarles quién sabe qué son datos y quién sabe qué es la información, ¿sí? Porque por lo general, muchos de nosotros eh, podríamos pensar en que son la misma cosa y definitivamente no son la misma cosa. Los datos y la información son activos diferentes, a pesar de que ambos son activos. Para una organización, tener datos y tener información es realmente muy valioso, ¿sí? Entonces, me gustaría saber de pronto quién se anima con esa primera pregunta. ¿Qué cree que son los datos? O si de pronto cree que le queda más fácil dar un ejemplo de datos, bienvenido, ¿sí? Entonces, me gustaría que tuviéramos como algunas respuestas en cuanto a esa pregunta. ¿Quién se anima un poco con esa parte? Como les digo, la idea es que este sea un espacio participativo en el cual todos podamos participar sin ningún problema. ¿Sí? ¿Quién se anima un poco con esa respuesta? Yo diría que los datos son información, pero estandarizada y organizada. Pues Sí, adelante. yo por mi parte diría que los datos son sí, como información recopilada para hacer un análisis. Y pues ya se convierte en información cuando esos datos se convierten en algo útil. Ok, listo. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? Sí, miren que pueden no ser muy claro. Sí, claro, adelante. Para los datos, por ejemplo, todos los registros de temperatura de Manizales de hoy. Y Sí. la información sería, el promedio de temperatura de hoy fue de tanto. Listo, muy bien. Bueno, miren que de pronto, gracias a todas las personas pues, que están participando activamente, pero miren un detalle, muchachos, es muy probable que nos hayamos de pronto como sentido un poco intimidados por la pregunta, porque de pronto no es tan claro, ¿sí? Precisamente porque muchas personas tienden a confundir ambas cosas, ¿sí? A uno lo ponen a llenar un formulario, llega uno, no sé, por ejemplo, a una cita médica, entonces le dicen, por favor, llene el formulario con su información, entonces empiezan a llenar nombre, documento, ¿alguien va a aportar algo? Tenemos por ahí un micrófono abierto. Listo, gracias. Como yo les decía, entonces le dicen a uno, por favor, lléneme un formulario con su información, ¿sí? Y empieza uno a llenar el nombre, el documento, la edad o la fecha de nacimiento, y la gente asume que eso es información, y realmente no. Sí existe una diferencia significativa entre los datos y la información, muchachos. Básicamente los datos constituyen una representación de algo cualitativo o cuantitativo, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo acertado que fue el compañero que mencionó el tema de lo de la temperatura. Esos son datos, ¿sí? Por ejemplo, en este momento yo no sé a cuántos grados centígrados estemos en la ciudad de Manizales, no sé, voy a decir cualquier cosa, 20 grados, por ejemplo, ¿sí? Ese valor significa un dato, ¿sí? Asociado a la temperatura actualmente en la ciudad. Sin embargo, a nosotros de pronto no nos dice mucho, no, es que tenemos 20 grados, ¿sí? Realmente eso no nos dice mucho. ¿Por qué? Porque los datos se convierten en información cuando le generamos un contexto y cuando eso para nosotros significa algo relevante, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros decimos el tema del promedio o cuando decimos, no, es que mire, en tal día en particular, el lunes 19 de abril de 2021,
la temperatura en la ciudad de Manizales a las 3 de la tarde fue de 23 grados centígrados. Eso de pronto ya tiene más sentido para nosotros, a que si nos digan 23 grados, ¿sí? Entonces miren que la diferencia sustancial y quizás más importante es que los datos están ahí, ¿sí? Un montón de registros, pero la información son los datos cuando nosotros le damos un contexto y una interpretación, ¿sí? Y eso se refleja un poco con las respuestas que ustedes dieron al inicio, ¿sí? Por acá tenemos algunos ejemplos que de pronto a propósito son confusos, como para que vayamos entrando un poco en materia, ¿sí? ¿Quién me dice? Bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Imagínense ustedes que tenemos una canción en .mp3, tenemos una foto, tenemos un archivo en PDF, tenemos esta frase, 3 personas fueron las ganadoras del torneo, y tenemos esta estructura de datos que ya les explicaré un poco qué estructura de datos es. Me gustaría saber qué personas se arriesgan a decir de esos 5 ejemplos que tenemos ahí, cuáles constituyen datos y cuáles se podrían categorizar como información, ¿sí? Adelante, no hay ningún problema. De pronto para algunos no es claro, pero pues se trata un poco de que analicemos esa parte en concreto, ¿sí? Entonces, ¿quién se motiva un poco a decir, vea, lo que está en verde es un dato o es información, ¿sí? Y quizás, si de pronto quiere explicar el por qué, mucho mejor, ¿sí? Entonces, ¿quién se motiva un poco, quién se aventura un poco a participar acá en esta pequeña actividad? Miren que tenemos cinco ejemplos, ¿sí? De pronto las personas que no han participado aún, es el momento para que aprovechemos el espacio. Realmente, incluso la respuesta puede que no sea 100% certera, ¿sí? Habría que pensar en que si yo tengo, por ejemplo, la frase, 3 personas fueron ganadoras del torneo, quizás con lo que yo les decía ahorita, ¿será que eso es información o son datos? ¿Ustedes qué piensan? Eso es información de los datos, de los resultados del torneo. Perdón, no escuché muy bien. Esa afirmación es información y producto de los datos obtenidos de un torneo. Listo. ¿Alguien más iba a aportar algo? Yo diría que canción, foto y archivo vienen siendo datos, porque por sí solos no me están diciendo nada más. Listo. Ok. ¿Alguien más? Los que tienen color rojo, me parece, el ejemplo de las letras con color rojo es información, porque de cierta manera, pues sí está dando como un contexto de una persona que es una persona, que es un programador, tiene 25 años, digamos, como que da algo más, da el contexto, como decía usted ahorita, y una interpretación. Listo, muchachos. Bueno, muchas gracias por esos aportes. La pregunta que yo les hice aquí sigue siendo confusa si ustedes lo ven desde este punto de vista. Por ejemplo, la canción .mp3, imagínense una canción cualquiera, ¿sí? De cualquier género, de cualquier agrupación. Si uno analiza la canción como tal, si uno se sienta a escuchar la canción, puede que le proporcione información, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, puede que una canción sea ya información. Sin embargo, cuando nosotros hacemos análisis de datos, podríamos pensar en hacer análisis de datos del álbum de un artista, por ejemplo. Y eso realmente no sé qué tan útil sea, pero sin duda que se podría hacer. Me imagino que existirán estudios quizás desde los ámbitos sociales acerca de qué nos dicen las canciones, ¿sí? Desde la perspectiva de análisis de datos, ¿sí? Entonces, si agarramos una sola canción para analizar solo esa canción, podríamos obtener información. Pero si a nosotros nos interesa, por ejemplo, agarrar
todas las canciones, por ejemplo, de un género musical en particular, por ejemplo, el vallenato, ¿sí? Si nosotros queremos analizar más o menos de qué trata el vallenato, pienso que de pronto una canción desde ese punto de vista podría considerarse un dato. ¿Por qué? Porque una canción puede que de pronto no me proporcione la información suficiente, ¿sí? Lo mismo pasa con una foto, por ejemplo. No recuerdo si alguien habló algo en particular de una foto. Piensan en una foto, por ejemplo, de un perro, ¿sí? De un perro cualquiera. ¿Será que esa foto de un perro qué? O sea, si es la foto de mi perro, para mí eso claramente va a ser información, porque yo sé cómo se llama, sé cuál es su comportamiento, conozco muchas cosas alrededor de mi perro. Pero cuando hablamos de un perro en particular que yo no conozco, si yo les paso una foto a ustedes que me encontré por ahí en Google, a lo mucho podríamos saber de pronto cuál es su raza y quizás algunas características acerca de su comportamiento, pero muy superficiales, ¿sí? De pronto no sabríamos si el perro es de los que es un poco hiperactivos o si el perro es de los que siempre está ahí como tratando de buscar juego, o si es un perro calmado, sí, porque pues son características que se podrían asociar a la raza, pero dependen mucho como de la, entre comillas, personalidad del animal, ¿sí? Entonces miren que desde ese punto de vista también podríamos ver como, a ver, si analizo yo la foto de mi perro, podría ser que es información, pero si a mí me interesa saber algo en particular de muchos perros, puede que esta foto sea un dato, ¿sí? Por ejemplo, existen herramientas y de hecho es un ejercicio típico que se realiza en análisis de datos, sobre todo en redes neuronales. Eso se verá en este GA en posteriores encuentros, ¿sí? El tema de redes neuronales. ¿Cómo hace uno para entrenar una red neuronal a la cual uno le manda muchas fotos de gatos y luego le manda una foto de un perro y él le dice, no, eso no es un gato, es un perro? Miren que ahí, si uno lo analiza desde ese punto de vista, habría que pensar cómo se extraen características de la foto que permitan concluir que lo que tenemos en la foto es un perro y no es un gato, ¿sí? Entonces miren que de pronto no es tan claro. Un archivo PDF, típicamente uno asociaría un archivo PDF como información, ¿sí? Porque pues, por lo general uno en un archivo PDF por lo general, ¿sí? Escribe cosas que tienen sentido, que de pronto tienen un título, que tienen un párrafo, ¿sí? Que explican algún fenómeno. Sin embargo, no siempre los PDFs son información, ¿sí? Desde ese punto de vista de análisis, ¿sí? Recuerden que este es el eje de bases de datos y analítica de datos. A nosotros aquí nos interesa conocer los datos desde ese punto, ¿sí? Desde ese punto de vista, cómo obtenemos datos y cómo los transformamos para luego hacer análisis. Hacer análisis desde archivos Word, desde archivos PDF, que son archivos no estructurados, es algo muy complejo, ¿sí? Y en investigación es algo que hoy en día se trabaja mucho porque digamos que no se puede como dejar de lado la información que está como en esta categoría, ¿sí? Típicamente se conocen como como información o datos no estructuradas, ¿sí? Porque ustedes pueden escribir en un archivo Word básicamente como ustedes quieran. Puede que ustedes escriban todo en una tabla, o puede que escriban todo en un solo párrafo, o puede que escriban por medio de títulos y subtítulos, ¿sí? Miren que no existe como un estándar definido para ese tipo de archivos. Mientras que en el Excel, pues sí tenemos, por ejemplo, la posibilidad de tener los datos en formato fila-columna, ¿sí? Por ejemplo. Este que está en rojo, ¿sí? Yo supongo que aquí algunos de pronto ya conocen este formato. Este se denomina el formato JSON. Es un formato asociado a un lenguaje de programación llamado JavaScript y es quizás el formato en cuanto a datos quizás más usado en entornos web, ¿sí? Este tipo de formato se usa mucho para la comunicación entre aplicaciones web, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un ejemplo en particular, claro. No sé, el DANE, por ejemplo, proporciona ciertos datos.
¿Qué pasa si yo desde mi aplicación quiero consumir esos datos para mostrársela a mis clientes? Típicamente podría pensar en que los datos que me proporciona el DANE van a llegar a mi aplicación por medio de este formato, el formato JSON, ¿sí? Pero miren que, bueno, aquí alguien decía que de pronto esto podría ser considerado información, ¿sí? Porque tiene un nombre, tiene una profesión, tiene una edad, es una persona que maneja ciertos lenguajes y tiene una disponibilidad para viajar igual a true, ¿sí? Desde ese punto de vista, el formato JSON trabaja con datos, no trabaja con información. ¿Cómo transformamos esto en información? En función del contexto que nosotros le proporcionamos. Y esta frase, 3 personas fueron las ganadoras del torneo, pues realmente sí podríamos considerar la información si la analizamos como, a ver, el resultado, como decían por ahí, el resultado del torneo fue tal y resultaron 3 ganadores. Sin embargo, miren que aquí no me están diciendo cuál es el torneo, ¿sí? O qué tipo de personas participaron, bajo qué ambientes, cuál fue el deporte, o si fue un torneo de algo científico, no sé, ¿sí? Miren que de pronto no nos queda tan clara esa parte, pero precisamente quise colocar los ejemplos así un poco ambiguos para que empecemos a analizar y que realmente no es tan fácil categorizar algo entre datos e información, ¿sí? Y eso desde el punto de vista del cual lo miremos. Como les digo, aquí lo deberíamos de ver un poquito más desde el punto de vista de analítica de datos, ¿sí? Porque pues el GEA no solo es de bases de datos, sino de analítica. Si vemos esto puramente desde el contexto de bases de datos, pues una foto sería un dato, sin duda, ¿sí? Pero como les digo, es muy probable que cuando empecemos a analizar por dentro qué hay, se pueda extraer algo de información, ¿sí? Entonces, ya teniendo quizás un poquito más claro como qué es eso de los datos y la información, me gustaría saber de pronto ustedes qué piensan acerca de esta pregunta. ¿Qué problemáticas existen en torno a los datos? ¿Sí? Alguien que piensa, vean, no, es que yo pienso que el gran problema asociado a los datos es este. Alguien dirá, no, pues es que ya se ha trabajado un poco en esa parte, yo pienso que el gran problema es este, o los grandes problemas son estos, ¿sí? Entonces, nuevamente los invito, muchachos, a que de pronto me aporten un poco aquí en esta parte acerca de ustedes qué consideran sobre qué problemáticas existen en torno a los datos, ¿sí? Les voy a poner un poquito en contexto. Piensen en los datos, no solo, cuando uno le hablan datos, uno piensa mucho en los datos que uno deja en Internet, ¿sí? Que Facebook, que WhatsApp, YouTube, uno asocia mucho eso a redes sociales, pero esos datos sí son muy significativos, pero no son los únicos que existen. Piensen, por ejemplo, en cuántos datos habrá ahí como en común, por ejemplo, en la transmisión de la antena más cercana que tenemos que nos proporciona señal a nuestro teléfono celular, cuántos datos se estarán manejando ahí en esa comunicación, ¿sí? Piensen un poco en eso y vayan pensando un poco en qué problemáticas existen en torno a los datos, ¿sí? Miren que no existen solo los datos asociados a mis datos personales, ¿sí? Existen una cantidad de datos impresionantes. Entonces, ¿quién se anima de pronto un poco a responder esa pregunta? ¿Qué problemáticas existen en torno a los datos? Los escucho, muchachos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, yo tengo algo que agregar aquí. Digamos, Claro. yo lo veo un poquito desde mi perspectiva como administrador de empresas y pues lo que nos han enseñado en la carrera. Entonces, digamos que para nosotros la diferencia entre dato e información también se encuentra en otro contexto más, digamos, de toma de decisiones. Como que la diferencia entre un dato y la información es que los datos pues no me ayudan a tomar decisiones y la información ya es ese conjunto específico de datos organizados con un contexto específico que me ayuden a mí a tomar una decisión. Entonces, obviamente eso hace que los datos y la información pues sean variables subjetivas dependiendo del individuo que necesite esa información y dinámicas porque al final
pues algunas veces van a ser información, digamos que algo que para José me resulte a mí un dato, pues para él puede ser información y viceversa. Entonces tal vez lo Exacto. veo muy ya desde la versión de toma de decisiones. No sé si estoy muy alejado de cómo ustedes lo ven, o es para ustedes sí es estricto que el dato no esté solo, ¿cierto? Y al final la información pues sea un conjunto de datos con contexto. Pero no sé si se conecta a esa perspectiva ya más desde la visión del individuo y desde el tomador de decisiones, que sería ya una empresa, un grupo de investigación. Como lo decía, al final el que le sirva esa información. Listo. ¿Quién me habló, perdón? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, habló Leandro. Leandro, listo, Leandro, muchas gracias. No, excelente aporte. Definitivamente, qué valioso tener personas de otras disciplinas. Pues en mi caso, yo lo veo mucho desde mi formación profesional, pero miren que aquí Leandro llegó y nos dio sus aportes desde el punto de vista que él tiene, ¿sí? Que es más desde la parte de administración de empresas. Y miren que aquí se empieza como a juntar un poco todas esas cosas que nosotros empezamos a ver en nuestra formación profesional. Por ejemplo, nosotros vemos que, no sé, cálculo, que estadística, por ejemplo, en particular a los estudiantes de administración de empresas les tocará ver, yo no sé, temas de economía, de administración financiera y demás. Y uno muchas veces como que yo no encuentro tanta relación entre todas esas cosas, pero por ejemplo aquí es cuando todo eso empieza a relacionarse y uno empieza como a atar cabos sueltos, ¿sí? Por ejemplo, uno pensaría, yo tengo un conjunto de registros asociados a la contabilidad de la empresa, por ejemplo, ¿sí? Luego, ¿cómo hacemos para analizar esa información? Bueno, entonces ahí es cuando podemos hacer uso de, por ejemplo, de las herramientas estadísticas, ¿sí? Que nos proporcionan, y típicamente bueno, no es exclusivamente eso, pero quizás la más conocida hace referencia como a la estadística descriptiva. Entonces, a raíz de eso, podríamos empezar ya a analizar ciertos patrones en función de esos datos que estaban asociados con la contabilidad de la empresa, ¿sí? Y si empezamos a ver eso desde el punto de vista desde bases de datos, podríamos pensar en que esos datos podrían estar almacenados o en archivos de Excel o podrían estar almacenados típicamente en bases de datos, ¿sí? Entonces miren cómo se van conectando todas esas cosas. Yo no sé si Leandro de pronto quisiera aportarnos un poco a esta pregunta, de pronto, ¿qué problemáticas cree que existen en torno a los datos desde la perspectiva de administración de empresas, ¿sí? Asociado quizás un poco a eso que él menciona, que es muy importante y que es verdad, que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿sí? Para los seres humanos, tener los datos y analizarlos, ese es como el propósito, ¿sí? Como, bueno, ¿qué información o qué conocimiento, ya vamos a ver un poco de eso, qué se puede extraer a raíz de los datos que me sirva para tomar decisiones, ¿sí? Sea la que sea. No sé si de pronto Leandro o algún otro compañero quiere aventurarse un poco a responder como esa pregunta, ¿qué problemáticas existen en torno a los datos? ¿Sí? Porque sin duda que existen algunos temas a tratar. Entonces, no sé, alguien que se aventure, que diga, mire, yo creo que el principal problema es este. ¿Sí? Bueno, yo aquí tengo la respuesta para ti, muy desde la perspectiva de administración, pero si alguien más quiere o tiene algo para aportar en estos momentos, pues que Claro, hable sin duda. ahora o calle para siempre, para ver si continuamos. No sé si alguien tenga algo más para decir. Yo pienso que la recolección y el almacenamiento, de lo que he visto en mi trayectoria, normalmente la forma de recolectar es demorada, es costosa. Listo, muy bien. ¿Alguien más? Bueno,
Eso que menciona, no sé quién fue la persona que me habló, lastimosamente no puedo ver los nombres acá, tiene mucho de razón, ¿sí? Quizás algunas personas... Albeiro, Sí, te cuéntame. habló Leandro, él ya ha participado 2 veces. No, pero creo que habló otra persona diferente a Leandro. Creo que fue otra persona. Yo, Simón. Ah, Simón, Simón, sí, listo, tienes gracias razón. Simón. Bueno, Listo, entonces quizás un poco lo que menciona Simón tiene mucha relación a lo que hoy en día se consideran como los grandes problemas en cuanto a los datos. Y básicamente es el manejo de los datos, ¿sí? ¿Por qué el manejo? Porque como yo les decía, existen una cantidad inimaginable de datos en el mundo, ¿sí? Y no solo pensemos en datos, como yo les decía, asociados a los que quizás nosotros conocemos, que son los que se relacionan más con temas de redes sociales o quizás como el rastro que dejamos en Internet. Piensen, por ejemplo, en un ambiente de IoT, de Internet de las cosas. Quizás para los que de pronto no sepan qué es el Internet de las cosas, imagínense algo así como cuando uno llega a la casa y la luz se enciende sola y cuando en la nevera se me está acabando la leche, entonces me llega un mensaje a mi teléfono y me dice, mire, se le está acabando la leche o le queda una caja de leche, por ejemplo, ¿sí? Y que además de eso, las cortinas se abren y se cierran solas en cierto momento del día, ¿sí? Piensen en eso, es algo mucho más robusto que eso, desde luego, pero que, digamos, como para dar un pequeño ejemplo, eso podría ser Internet de las cosas. ¿Cuántos datos creen ustedes que se están manejando solo en ambientes de Internet de las cosas? Y aquí en nuestro país no es que, a pesar de que ya existen muchas facilidades, no es que estemos muy adelantados con eso. Siempre parece ser que estamos como, o que se habla más de lo que realmente nosotros podemos observar. Recuerdo mucho cuando hicieron como la propaganda de unos semáforos por la carrera, bueno, como cerca a la catedral en Manizales. Dijeron que no, que iba a ser como un semáforo inteligente. Entonces, pues recuerdo que en ese tiempo a mí me causó como mucha expectativa, cuando luego me di cuenta de que simplemente era un semáforo al cual pues, la persona como que presionaba un botón y se colocaba en rojo el semáforo, entonces las personas podían pasar. Claro que pues no, digamos que no permitía darle rojo pues como cada momentico, sino que tenía pues como un tiempo ahí de espera. Pero básicamente ellos denominaron eso como un semáforo inteligente. Y pues realmente pues yo pienso que eso inteligente no tiene mucho porque pues realmente pues digamos que la parte de programación de eso pues, realmente no será muy compleja, ¿sí? Entonces, si vemos desde ese punto de vista, de pronto nosotros por aquí no estamos como tan acostumbrados a esa parte, por ejemplo, de Internet de las cosas, pero en otros lugares del mundo eso sí se ve con mucha más fuerza, ¿sí? Entonces, piensen en toda esa cantidad de datos que no solo generamos nosotros, así como explícitamente, sino que el solo hecho de que nosotros tengamos un celular y de que ese celular esté encendido, eso ya está generando datos, ¿sí? Las antenas por lo general están recibiendo información y enviando información, típicamente pues por medio de ondas y nosotros pues de pronto nos damos cuenta de eso, pero eso ya está generando datos, ¿sí? Si a eso le agregamos la cantidad de registros de datos que se genera cuando nosotros subimos una foto a internet o subimos un video a YouTube o generamos una búsqueda en Google, todo eso se consideran datos, ¿sí? Entonces, yo pensaría que el gran problema asociado a los datos es el manejo, ¿sí? Alguien lo decía, el almacenamiento. Ese es un problema importante dentro del manejo de los datos. ¿Por qué? Porque realmente, pues yo no es una cifra oficial, pero yo no sé en el orden de cuántos, yo creo que yottabytes iremos en cuanto a datos que se tengan. Realmente alguna vez vi una noticia de las granjas de servidores que tenía Google, y eso, y eso pues que solo como en un estado, en Estados Unidos, ¿sí? Y eso era una cosa pues impresionante. Entonces imagínense ustedes
cuántos datos no tenemos pues en este momento a nivel mundial. Entonces es ahí cuando venimos a hablar de algo que se llama Big Data, ¿sí? Miren que empezamos, si ustedes analizan esta gráfica de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha, podríamos ver que empezamos en el orden de los megabytes y nosotros manejamos eso con frecuencia. Nos envían un archivo en PDF para una clase, entonces empezamos a ver, no, pues, no sé, la guía tiene 2 megabytes, pesa 2 megabytes, ¿sí? Ocupa eso en almacenamiento, ¿sí? Luego, cuando nosotros hablamos en orden ya de gigabytes, es cuando ya podríamos pensar en archivos un poco más pesados, como películas, videojuegos, imágenes en alta definición, e incluso no conozco la primera imagen que llegue pues como a los gigabytes por mucha definición que tenga, ¿sí? Ya cuando hablamos de los terabytes, ya estamos hablando de temas quizás más empresariales, pues por lo general yo no creo que todos nosotros tengamos varios terabytes ahí en la casa pues llenas de fotos, ¿sí? Digamos que eso ya no es tan común y esas como escalas en cuanto a almacenamiento ya se empezaron a ver con mucha frecuencia cuando ya las personas empezaron a tener acceso a internet, ¿sí? Recordemos pues que el acceso a internet pues a nivel mundial, yo no sé hace cuánto se inventó internet realmente, no recuerdo muy bien, pero eso no es que lleve mucho tiempo, ¿sí? O sea, realmente yo pienso que hace unos 30, 40 años no teníamos como las facilidades que teníamos ahorita, ¿sí? Y incluso con el tema de los dispositivos móviles y con la llegada de Internet de las cosas, todo eso sí que se ha intensificado, ¿sí? Y ya hablamos del orden de petabytes y de yottabytes. Miren que aquí ya tenemos algunas cosas en las cuales uno no piensa con mucha frecuencia. Por ejemplo, los sensores, ¿sí? En un cultivo que se tiene, no sé, en cierto lugar, entonces hay que tener como un sensor acerca de, por ejemplo, la temperatura, no sé, cualquier cosa. Todo eso me está enviando datos, ¿sí? Y eso está en un constante intercambio de datos. Esto que se ve aquí arribita, no sé si ven mi cursor, se llama RFID, son como los chipsitos, si mal no recuerdo son unos pequeños chipsitos que tienen muchos de los artículos de los supermercados. Y entonces eso es lo que hace que cuando uno vaya a sacar algo, como que se genera como una alerta, ¿sí? Ese tipo de dispositivos están en constante envío de datos, ¿sí? Los códigos de barra, en fin. Miren que hay datos por donde ustedes se los imaginen y no necesariamente estamos hablando de los datos que uno genera en redes sociales, ¿sí? Entonces, el manejo de esos grandes volúmenes de datos es un problema. Sin duda que es una problemática porque realmente no sabemos muy bien de qué manera tratar esos datos, ¿sí? ¿Qué hacemos con todos esos datos que se están generando? Algunos de esos datos están en manos de compañías, pues yo creo que para nadie es un secreto que cuando nosotros accedemos a ciertas herramientas, podríamos pensar en que ellos están almacenando esos datos. Esos datos sin duda que no se van a quedar almacenados, esos datos pasan por un proceso de análisis y desde ahí es que se tienden a tomar decisiones en cuanto, por ejemplo, a las predicciones, ¿sí? O al comportamiento de un grupo de personas en particular. Pero entonces, ese es como, contextualizando, ese es como el gran problema de los datos, el manejo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos datos y tenemos muchos datos en muchos formatos, de muchas fuentes, y realmente el manejo de eso no es tan sencillo, ¿sí? Entonces, es aquí cuando aparece el concepto de conocimiento. Y quizás en esta imagen hace falta el concepto de sabiduría. Miren que a partir de los datos, después de cierto análisis, después de cierto contexto, uno lo podría categorizar como información, ¿sí? Pero cuando uno ya tiene información, pasar de información a conocimiento es una cosa muy compleja. Las organizaciones hoy en día están haciendo mucho énfasis en eso en los temas de revolución industrial 4.0, porque aquí ni siquiera en la información, aquí en el conocimiento es donde realmente uno empieza a ver los comportamientos que valen la pena acerca de una población en particular. Por ejemplo,
yo estoy casi seguro de que compañías tan grandes, por ejemplo, no sé, voy a decir cualquiera, por ejemplo, Coca-Cola, ¿sí? Estoy casi seguro que Coca-Cola sabe cuándo las personas compran más un producto, por ejemplo, en qué mes, en qué área del mundo, ¿sí? En qué presentación, si la prefieren en la botella de vidrio o si la prefieren en la botella plástica, ¿sí? ¿De qué tamaño? Eso casi que con toda seguridad. Por ejemplo, una compañía como Coca-Cola tiene el conocimiento acerca de nuestro consumo. ¿Por qué? Porque llevan años recolectando datos, procesando esos datos, dándole contexto y han llegado al conocimiento, ¿sí? Aparte del conocimiento, hay algunos teóricos y personas que consideran que después del conocimiento sigue la sabiduría y que hace énfasis como a qué se llega o a qué se hace relación con el tema de la sabiduría. Es cuando uno ya tiene una certeza sobre un tema en particular y uno sabe que eso sí o sí va a seguir siendo de esa manera. Pero miren que llegar como de los datos a sabiduría, pues eso es algo que no es sencillo y de hecho las empresas podrían pasar años tratando de llegar de datos, de información a conocimiento. Un ejemplo en particular. Imagínense ustedes cuando una persona, un empleado, no sé, puede ser una persona que trabaja en el área de producción, un operario, ¿sí? Supongamos que es una persona que corta metal, ¿sí? Que corta unas láminas de metal y se la pasó así durante 30 años. ¿Ustedes qué creen que va a suceder cuando esa persona se vaya de la empresa? ¿Sí? Esa persona tiene mucha información, tiene muchos datos y puede llegar a tener conocimiento, ¿sí? Cuando esa persona se va de la organización, ¿qué va a pasar con ese conocimiento? ¿Qué va a pasar con esa información que él conoce? Por ejemplo, él sabe que típicamente a tal hora pasa tal y tal cosa, pasa tal y tal proceso. Él ya conoce cuál es la manera más adecuada para cortar las láminas de metal, ¿sí? Él ya tiene ese conocimiento que lo adquirió a través de muchos años, ¿sí? Entonces, eso es lo que buscan hoy en día las organizaciones, tratar de que cuando una persona se vaya de un lugar, no se lleve ese conocimiento, ¿sí? Y para eso se generan algunos procesos internos, ¿sí? Pues eso ya es más desde el punto de vista administrativo, pero aquí desde el punto de vista de los datos, eso es lo que se busca, como que hoy en día los datos que se convierten en información y posteriormente pasan a ser conocimiento o incluso sabiduría, pues no queden en manos de las personas, sino que queden en manos pues de la organización, ¿sí? Entonces, ¿alguien quiere participar con 3 ejemplos acerca de conocimiento, quizás de información? No, alguien que me diga, mire, para mí esto es conocimiento, ¿sí? Recuerden que partimos de datos, información y conocimiento. Entonces, alguien que, o pueden ser 3 personas diferentes que de pronto me aporten un poco con esa pregunta. 3 ejemplos acerca de conocimiento. ¿Qué consideran ustedes que es conocimiento dentro del contexto? Podría ser de una organización, incluso podríamos llevarla a un ámbito más local, como podría ser la universidad, ¿sí? Por ejemplo, para ustedes, la universidad, ¿qué consideraría como conocimiento? ¿Sí? Entonces los escucho, muchachos, el micrófono es de ustedes. Bueno, digamos, desde la perspectiva de la administración y de las empresas, hay un ejemplo muy claro que le sucede a todas las empresas y es toda la parte de las finanzas, ¿cierto? Las decisiones financieras de una empresa. Hay algo muy particular que sucede con las finanzas y es que se tienen muchísimas variables para calcular muchísimos datos. Entonces, yo tengo la información específica de cuántos activos tengo, de esos activos, pues qué clase de activos internamente, si son activos a corto plazo, a mediano plazo, o a corto plazo o a largo plazo. Y a mediano plazo. La verdad es que la cuestión de las finanzas es que se pueden inventar variables de acuerdo pues a la combinación de ciertos datos. Al final, estos son simplemente la ejecución de ejercicios matemáticos dependiendo, combinando datos. Entonces ahí sale la información y la cuestión es que, digamos, después de toda esa información que se tiene, a veces para las empresas es muy complicado analizar
toda esa información desde tantas perspectivas distintas. Y digamos que ya el trabajo más complicado, que es el que mencionaban ahorita, que es el de encontrar cuáles son las variables, qué es lo que no va a cambiar, qué información no va a cambiar de aquí al futuro y cómo puedo entender yo esas variables para determinar qué voy a hacer mañana con mi empresa, por qué, digamos, está sucediendo lo que está sucediendo. Y ahí es donde se encuentran las bases, por ejemplo, en los ingresos, que, digamos, qué tienda bueno, sí, digamos, en una tienda de ropas que tenga varios locales en la ciudad, digamos que cuántas ventas, cuánto está vendiendo cada local, si un local vendió más este mes, por qué vendió más, qué tipo de estrategias hay ahí, qué hay diferente ahí en relación a los otros. Y entonces, digamos, entre más específica y más clara sea la respuesta en términos de recepción de datos, que eso nos va a dar la información para tomar esas decisiones, pues más capacitada va a estar la empresa para entender al consumidor, para entender al usuario. Y al final, pues digamos, ese es el trabajo complicado, digamos, al momento de hacer el análisis de datos o de encontrar esa respuesta, pero desde la perspectiva de administración de empresas, de gestión de una organización, desde la parte financiera, cómo todos esos datos financieros me pueden ayudar a tomar decisiones y cuáles son los datos financieros que voy a tener que estar mirando y controlando que esas variables no cambien. Por ejemplo, no sé si alguno lo conozca, pero el EBITDA es un cálculo financiero muy importante por el que se rigen prácticamente todas las empresas a nivel mundial. Y si usted va a buscar inversión, pues sí o sí tiene que tener muy claros sus números. Por eso es que es tan importante pues tener todo ese proceso de traspaso de datos e información desde la parte financiera de una empresa. No sé si me hice entender. Cualquier pregunta, pues quedo abierto para contestarla. Muchísimas gracias. Listo, perfecto. ¿Fue Leandro el que me habló? Sí. Listo, Leandro, muchísimas gracias. No, qué buenos aportes, de verdad que es muy valioso tener aportes desde otros puntos de vista, ¿sí? Invito pues también a los demás compañeros que de pronto lo vean desde otro punto de vista. Todo esto es bienvenido en estos espacios. Miren que él menciona algo que yo siempre he visto como fundamental. Por lo general, los datos o la información o el conocimiento, para mí solo, pues bueno, personalmente para mí podrá tener mucho valor, pero todo este tema de los datos en general, digamos que tiene como un gran marco y son los temas empresariales, ¿sí? ¿A quién le va a interesar la mayor cantidad de datos, información y conocimiento? Pues a las empresas. ¿Por qué? Porque pues digamos que ellas tienen como el objetivo principal, yo pensaría que es vendernos, ¿sí? Vendernos servicios o productos, ¿sí? Entonces, a través de los datos se pueden como adquirir como esas bases para ver de qué manera nos pueden llegar más fácil, estrategias publicitarias, promociones, bueno, muchísimas cosas. Pero si lo vemos desde ese punto de vista, casi que las organizaciones de diferentes tipos, de diferentes índoles, son las que más interesan en adquirir todos los datos, toda la información y la mayor cantidad de conocimiento posible, ¿sí? No sé si alguien más quiere aportar un poco en este punto, si quiere hacer un comentario algo con relación a lo que mencionó el compañero Leandro, o si quieren que avancemos. Quiero escucharlos. ¿Alguien más tiene algún aporte? De mi parte, pues me quedé con algo que decía el compañero Leandro, que son los indicadores. Es que muchas veces son ese resultado del análisis de los datos y ya en base a esos indicadores que pueden ser financieros, pueden ser, por ejemplo, de calidad para proyectos. En base ya a esos indicadores son las decisiones que se toman y el conocimiento que se extrae, ya sea, por ejemplo, si yo sé cuántos de mis productos en una producción tienen problemas de cierta calidad, qué decisión debo tomar en base a lo que sé y en base a esos datos para mejorar mi producto. Entonces,
Listo, punto de vista. muchísimas gracias. Y miren que todo eso está muy relacionado y básicamente eso es todo lo que le interesa, por ejemplo, a un gerente de una organización. A un gerente no le va a interesar, ve cuánto se vendió ayer, por ejemplo, que podría ser un dato, ¿sí? A él le va a interesar es quizás cuánto fue el ingreso neto, ¿sí? O con relación a un producto en particular en un tiempo determinado, ¿sí? ¿Y cómo se adquiere eso? Pues quizás realizando ciertos tipos de análisis. Bueno, muchachos, entonces ya hemos hablado de varios temas en particular, pero entonces nos vamos a ir concentrando como tal en el tema de bases de datos, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que dónde se almacenan los datos? ¿Sí? Yo sé que muchos me van a decir que se almacenan en bases de datos, pero quizás otras fuentes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Dónde se almacenan los datos? ¿Sí? ¿Quién dice algo alocado, algo que de pronto se salga un poco del contexto de las bases de datos? Porque pues sabemos que aquí vamos a hablar de bases de datos, pero los datos no siempre se almacenan en bases de datos, ¿sí? En eso hay que hacer énfasis y lo van a ver ustedes mucho cuando estén como tal ya muy bien en la parte analítica, ¿sí? Pero entonces, ¿dónde creen ustedes que se almacenan los datos? Alguien que me dé un ejemplo. De cualquier tipo de dato. Buen día, compañeros. Pues yo tengo entendido que los datos se almacenan pues en servidores, que pues hay múltiples servidores, Sí. y muchas empresas pagan a servidores para guardar estos datos, o ellos mismos tienen como sus servidores para guardar todo esto. Entonces es como más que todo. Y pues ahí es donde va todo también de la nube, que todo lo que va a la nube en realidad va a unos servidores que pues no tienen control así como digamos alguien preciso, sino que se acumulan ahí todos sus datos y pues eso es más que todo la forma en la que los guardan. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más con otra idea? Porfa. ¿Alguien más Yo pienso que la base de datos puede estar en cualquier medio, ¿sí? O sea, si yo apunto, no sé, los nombres de mis clientes en un cuaderno, eso es una base de datos. Terriblemente mal manejada, pero es una base de datos. Listo. Bueno, todo lo que ustedes mencionaron es correcto, ¿sí? Mencionaron varias cosas. Voy a empezar por lo último. Como, podríamos llamarlo como, no sé, el formato quizás, ¿sí? El hecho de que yo tenga datos en físico, en hojas de papel, eso no es que esté malo, ¿sí? De hecho, así se hizo durante muchísimos años antes de que empezara pues todo este tema pues de la tecnología, ¿sí? Bueno, de la tecnología digital. Básicamente, eso no es que esté mal, ¿sí? Pero, pues eso va a significar que el manejo de eso sea más complejo, ¿sí? Sin duda, pues que hoy en día buscar un registro, por ejemplo, en un archivo Excel, va a ser mucho más sencillo, más rápido e incluso podría ser hasta más confiable a que si yo lo hago a mano, si tengo 10 hojas y tengo que buscar un número de cédula, ¿sí? Entonces, de por sí, pues incluso hay personas que aún lo hacen así, personas que de pronto tienen su tiendita en la esquina, entonces ahí llevan el apunte, le fié tanto a tal persona, y para ellos eso está bien. Si nosotros llegamos y les decimos, no, mire, vea, es que le tengo un sistema, vea, esto es la berraquera, y usted ya no va a tener que apuntar en el cuaderno, es muy probable que esa persona diga, no, es que yo estoy así, estoy bien, y no me interesa ese sistema. ¿Por qué? Porque para ellos de pronto es más práctico, ¿sí? Digamos que eso responde un poquito a que no siempre la tecnología es la solución, ¿sí? Pero entonces eso nos proporciona como ciertas dificultades, ¿sí? ¿Qué pasa si a mí se me daña el cuaderno donde tengo los apuntes, ¿sí? Entonces eso representa como esos problemas. Y otro compañero nos mencionó algo acerca de los servidores y de la nube, ¿sí? Miren que en lo que él menciona es totalmente cierto. Hay empresas que no están interesadas en tener el servidor allá lleno de polvo, con la UPC, con los ventiladores, que de pronto no están interesadas en tener
eso, porque pues eso ya representa unos costos de mantenimiento, ¿sí? Que eso tiene que pensarse en temas de seguridad, pues que no cualquier persona va a poder acceder al centro de cómputo y demás, ¿sí? Eso ya tiene unas consideraciones. Entonces prefieren pagar almacenamiento en la nube, ¿sí? Yo sé que ustedes de pronto han escuchado a Microsoft Azure, han escuchado de Amazon Web Service, un montón de servicios que me proveen, de hecho no proveen solo almacenamiento, sino que proveen también procesamiento, pues, cómputo en general, y por ejemplo las páginas web, pues en algún lado tienen que quedar almacenadas, y se hacen, eso se almacena pues en servidores. Como yo les decía, hay empresas que de pronto no están tan interesadas en almacenar los datos en servidores, pues ahí localmente, pero hay otras empresas que sí lo hacen. ¿Ustedes por qué creen que hay unas empresas? Y vamos a dejar un poco de lado el tema de lo económico, ¿sí? Vamos a suponer que una empresa tiene la misma, que son dos empresas, y una prefiere tenerlo en la nube y otra prefiere tenerlo ahí como localmente, por así decirlo. Y digamos que les vale exactamente lo mismo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que por qué una empresa prefiere tener los datos de manera local y otra prefiere tenerlos en la nube? Alguien que de pronto se motive a dar una opinión con respecto a eso. Pues yo muchos diría casos- que la empresa que decidió tener pues su almacenamiento local tendría que ver mucho con lo de la privacidad y quién tiene accesibilidad a esos datos o quién podría tener accesibilidad a esos datos. No sé si tenga algo que ver. Listo. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno. Muchas ¿Quién veces, puede? Sí, perdón, qué pena, adelante. no, que pienso que muchas veces esas decisiones también pueden estar asociadas a costos y al tamaño de la información. Entonces, muchas Claro. empresas toman la decisión de tenerlo en la nube porque de alguna manera tendrá algún beneficio, tema costos de tenerlo en la nube, pero también eso también análisis de seguridad. Para muchos puede ser más o menos seguro tenerlo o físico o tenerlo en la nube. Esos son aspectos también. Ahora, la velocidad de máquina creo que también tiene mucho que ver. El que estén dentro de un servidor físico o un servidor en la nube tiene también impacto sobre la velocidad de procesamiento. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Yo creo que eso también depende del uso que se le vaya a dar la empresa, o sea, a los datos, digamos, como la problemática que hubo la otra vez con WhatsApp y Facebook, que era que, y con Instagram también, que era que ellos cogían estos datos y se vendían y de cierta manera ya no era tan privada la información. Entonces también eso dependería como de el uso que le dé la empresa a los datos. Listo. Muchachos, muchas gracias por los aportes. Ustedes dijeron muchas cosas que son ciertas, ¿sí? Alguien habló de seguridad. Creo que dos personas mencionaron el tema de la seguridad. Eso es fundamental. Por ejemplo, yo no sé si es así, pero yo no me imagino, por ejemplo, a Bancolombia, que yo no sé si es el banco más grande que hay en este país, dándole sus datos, por ejemplo, a un tercero, ¿sí? Como que, mire, yo le dejo los datos y usted los tiene en su servidor. Realmente yo no pienso que sea así, porque son datos muy sensibles, ¿sí? Realmente, digamos que ahí puede estar como gran parte de la respuesta. ¿Qué tan sensibles son los datos? Porque si son datos realmente sensibles, así que yo diga, no, es que definitivamente esto no lo puede tener nadie más, porque el hecho de que yo le envíe los datos a una plataforma en la nube, como podría ser el tema de Amazon Web Services, pues entonces ya ellos van a tener los datos ahí. Y puede que sí, que ellos por políticas y por garantías me garanticen de que nadie más va a tener acceso a eso, pero el hecho de que eso ya no esté dentro de mis instalaciones físicas, eso ya va a tener un tema ahí de seguridad asociado, ¿sí? Por lo general, cuando uno tiene estos servicios en la nube, ellos le proporcionan unas copias de seguridad. Entonces, que si yo tengo mi servidor local, pues entonces pues, casi que de nada sirve tener un servidor nada más, ¿sí? Hay que tener un servidor y un servidor de backup en el cual los datos se estén almacenando por si pasa algo
con el servidor principal, ¿sí? Entonces ahí está el servidor espejo y eso también garantiza que las aplicaciones en algún momento no dejen de funcionar. Ah, mire, pasó algo inesperado en el centro de cómputo con el servidor principal. Ah, bueno, de una nos vamos para el servidor espejo, ¿sí? Entonces, bueno, el tema de costos también, el tema de costos. Alguien también mencionó algo importante y es todo eso relacionado como con la transmisión, ¿sí? Miren que cuando hablamos de grandes volúmenes de datos, de pronto, ¿qué será más costoso? Traer los datos vía internet desde los servidores de Google que están en Estados Unidos o los datos que tengo yo aquí en mi centro de cómputo, en mis instalaciones, ¿sí? Habría que pensar en que las respuestas están asociadas como al propósito. Alguien mencionó, ¿para qué vamos a usar esos datos? Entonces, ahí está la respuesta como parcial a esa pregunta. Habría muchas más consideraciones. El tema de los recursos. ¿Cuánto me vale a mí tener un servicio, por ejemplo, de almacenamiento de 1 terabyte en Amazon Web Services y que eso ya tiene asociadas unas consideraciones, como yo les decía, de backups? ¿Cuánto me vale eso? ¿Sí? Habría que pensar si eso es más costoso que tener mi servidor aquí, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de preguntas, digamos que la respuesta no es única, ¿sí? Habría que considerar muchos factores. Pero básicamente yo les hice esa pregunta porque, como lo mencionaba alguien anteriormente, los datos se almacenan en servidores y dentro de esos servidores podríamos pensar en tener ciertas aplicaciones, ¿sí? Nosotros podemos pensar en que tenemos los datos en hojas de papel. Como yo les decía, eso no es que esté malo, sino que dificulta mucho el tema de las búsquedas, el tema de las copias de seguridad y demás, tiene algunas problemáticas asociadas. La información también se suele usar mucho, almacenar mucho, perdón, en Excel, ¿sí? En archivos de Word. Y en este caso particular, nosotros vamos a usar un motor de base de datos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre tener, bueno, de hecho muchas personas suelen pensar de que un conjunto de datos en un archivo Excel ya es una base de datos? Muchas veces le dicen, ah, mire, le paso la base de datos y le pasan a uno un archivo en Excel, un .csv, ¿sí? Y realmente, pues eso como tal teóricamente no cumple con las características que tiene una base de datos, ¿sí? Y desde luego que un archivo de Word tampoco. Entonces, miren que todo se va relacionando, ¿sí? Yo puedo hacer análisis de datos a partir de unas hojitas que tenga, a partir de un dataset que tenga en un archivo Excel, podría ser en .csv, o podría hacer análisis de datos a partir de documentos en Word. ¿Cuáles son las dificultades a partir de cada uno de estos? Pues depende de cómo estén estructurados. Yo pensaría que aquí el más fácil de analizar, sin duda, que es el archivo Excel, ¿sí? No sé, ya tiene uno que ir a analizar un poco más en detalle qué tipo de registros tiene dentro de cada archivo. Sin embargo, las bases de datos son muy usadas en operaciones transaccionales, ¿sí? Y uno tiende a pensar que una operación transaccional es una transacción que realizan en un banco, pero pues es algo más que eso. Piensen cuando ustedes van al CIA e inscriben una asignatura, eso en algún lado tiene que quedar almacenado. Imagínense ustedes que, no, este semestre vi, yo no sé, cálculo diferencial, y llegan al otro semestre, no, pues otra vez vi, me aparece que debo ver cálculo diferencial. ¿Por qué no? Pues hubo un problema con la base de datos. Entonces, ese tipo de cosas no pueden pasar en ambientes reales, ¿sí? Entonces, es ahí cuando uno hace uso de los motores de base de datos. No sé realmente si aquí hayan personas que ya han visto el curso de bases de datos. Vamos a tratar de abordar un poco la parte del diseño y en la próxima vamos a tratar algo que de pronto no se ve mucho ahí, que es el tema de las bases de datos no relacionales, ¿sí? Eso yo tengo conocimiento de que no se trata mucho en los cursos de bases de datos que ofrece el Departamento de Informática y Computación, entonces quiero que lo veamos un poco más en detalle porque, bueno, me adelanto un poquito a esa parte. Las bases de datos relacionales, que son las que vamos a tratar hoy, son las típicas que usaría una empresa pensando en temas de seguridad, ¿sí? En temas de integridad de los datos, mientras que las bases de datos no relacionales son las más usadas, por ejemplo, en temas de
de conectividad de muchas personas en línea. Por ejemplo, los juegos, digamos que se soportan mucho en las bases de datos no relacionales, y la principal característica es que las bases de datos no relacionales tienen unos tiempos de respuesta muy altos, ¿sí? Uno hace una consulta en una base de datos relacional y ella se demora mucho más que en una no relacional, precisamente por las relaciones. Ya vamos a ver un poco cómo se comporta ese tema de las relaciones, ¿sí? Ahí adelantándome un poco a eso. Entonces, como yo les decía, vamos a hablar de los motores de bases de datos relacionales, o también conocidos bases de datos SQL, ¿sí? ¿Y qué significa SQL? Ahí está la traducción, ¿sí? Eso significa como lenguaje estructurado de consulta, ¿sí? Sin embargo, el SQL es más que un lenguaje estructurado de consulta. ¿Por qué? Porque con el SQL yo puedo hacer algo más que consultas. Puedo hacer actualización de datos, puedo hacer inserción de datos, puedo hacer registro de datos, y esas son las operaciones básicas que puedo hacer con el SQL, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de bases de datos relacionales, directamente estamos hablando de SQL. Cuando no hablemos de bases de datos relacionales, es decir, de bases de datos no relacionales, entonces podríamos pensar en que hablamos un poco de esto que veíamos por aquí, lo que está en rojo. Las bases de datos no relacionales tienen este formato en particular, ¿sí? Pero pues como les digo, esto lo vamos a ver más en detalle en el próximo encuentro de este GEA. ¿Listo? Bueno, antes de pasar a los motores, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, alguien que quiera aportar algo? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se está entendiendo todo? Me gustaría escucharlos un poco, si hay alguna recomendación, algo que quieran comentar. ¿Todo está claro hasta el momento? Por mi parte, todo está muy bien. Gracias. Listo. ¿Alguien más? Muy claro todo. Listo. Entonces, Por el chat también nos están diciendo que todo muy bien, que todo está claro y gracias. listo. Qué bueno. Gracias a ustedes por la participación. De pronto a veces es un poquito difícil cuando uno habla tanto, pues porque uno no está acostumbrado. Entonces, muchas gracias ahí a los que están participando activamente. Bueno, entonces, muchachos, volviendo aquí al tema. Tenemos el SQL. El SQL es el lenguaje por el cual, podríamos llamarlo entre comillas, el lenguaje de programación de las bases de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué opciones tenemos en cuanto a motores de bases de datos? Como yo les decía, tenemos varias opciones. Están y de hecho aquí se puede ver, por ejemplo, el elefantico, Postgres. Yo pensaría que es uno de los más usados, de hecho es mi motor de bases de datos favorito. Después de haber visto otras opciones, yo me quedaría con Postgres por muchas razones, ya les voy a explicar cuáles. Pero entonces miren que Postgres de una vez termina con la palabra SQL y MySQL termina con SQL, ¿sí? SQL Server empieza con SQL. Básicamente estos tres motores, que existen muchos más, son relacionales y por eso tienen asociado el término SQL. Mientras que los motores no relacionales, este se llama Cassandra, bueno, aquí no tiene el nombre, y este es uno muy conocido, se llama MongoDB. Estos dos, Cassandra y MongoDB, son motores de bases de datos no relacionales, entonces ellos trabajan bajo otra estructura y son pensados para otros propósitos. Muchas personas tienden a decir, no, es que esas bases de datos relacionales, eso como es nuevo, eso es una moda y no sé qué. Eso, digamos que pues, la subjetividad es algo muy valioso, pero uno tiene que saber cuándo usar cierto tipo de tecnologías. Yo siempre hago mucho énfasis en eso. Uno no puede decir, no, es que yo solo uso Postgres porque me gusta y ya, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía, mi motor sin duda de bases de datos favorito es Postgres, por varias razones. Primero porque es liviano, fácil de configurar, fácil de exportar los backups, fácil de restaurar las bases de datos, muchas ventajas. Pero hay una gran ventaja que tiene MySQL sobre Postgres, ¿sí? Y es que cuando uno piensa en almacenar datos asociados como a imágenes, a videos, MySQL tiene muchas facilidades, ¿sí? MySQL ya como que venía pensado mucho en ese sentido. No quiere decir que yo en Postgres no pueda
almacenar una imagen o un video, desde luego que se puede, pero digamos que MySQL ya está pensado para eso. De hecho, la interfaz de MySQL es mucho más amigable que la de Postgres. Entonces hay algunas personas que dirán, no, a mí me interesa mucho MySQL porque para mí es más fácil o más intuitivo. A mí personalmente me gusta mucho más por Postgres porque es más liviano y permite una facilidad con respecto a algo de las llaves primarias que ya les explicaré en su momento qué significa eso. SQL Server, si mal no recuerdo, SQL Server es un... No, bueno, algo que hay que decir de Postgres y de MySQL es que son libres, ¿sí? Entonces podríamos usarlo, pues, sin tener en cuenta, pues, esos temas de pago. Mientras que SQL Server es un motor mucho más robusto de Microsoft, por el cual, pues, hay que pensar en algunos temas de licenciamiento. Sin embargo, pues, al ser de pago y al ser más robusto, eso tiene muchas posibilidades que yo no he explorado porque no he tenido mucho contacto con SQL Server. Sin embargo, no es mucho de mi agrado, precisamente por lo que yo digo, pues porque no funciona así bajo la licencia libre y además es un motor bastante pesado, ¿sí? Entonces, instalar SQL Server pues, necesita uno como una máquina un poquito más robusta en relación a lo que de pronto necesitaría con Postgres. Y estos dos motores no relacionales, vamos a trabajar con Mongo en el próximo encuentro, vamos a hacer algunas cositas ahí, como para que ustedes se den cuenta pues de que existen como los dos mundos, ¿sí? Las bases de datos relacionales existen, no sé, yo creo que hace por ahí unos 50 años, alrededor de 50 años, mientras que las bases de datos no relacionales, como por ejemplo podría ser Mongo, son más nuevas, ¿sí? Están como impactando y hoy en día hay mucha demanda en cuanto a personas que trabajan en bases de datos no relacionales, entonces por eso también quisiera traer un poco a colación ese tema. ¿Listo? Entonces, ya entrándonos al diseño, aquí si mal no recuerdo termina, ya vamos a terminar la presentación para que avancemos un poco en el ejemplo muy básico que tenemos. Las personas que ya vieron de bases de datos quizás tienen muy claro esta parte, pero las personas que de pronto no han tenido ese contacto deben de tener claro de que sí o sí, algo muy importante en una base de datos es el diseño, ¿sí? Y qué cosas debemos tener en cuenta en relación al diseño de una base de datos. Hay una cosa que se llama el modelo entidad-relación, hay una cosa que se denominan tablas y hay algo que se llama modelo relacional, ¿sí? Nosotros antes de ir a meter registros a Postgres o a MySQL o a SQL Server, tenemos que pasar por este proceso, ¿sí? Por el proceso de construir un modelo entidad-relación, de construir unas tablas y de pasar a un modelo relacional. Miren que todo esto hace mucho énfasis en una palabra, en la palabra relación, ¿sí? Entonces ustedes ya se podrán dar cuenta que, bueno, me voy a adelantar un poco, el modelo relacional es algo de este estilo, ¿sí? Es algo que nos lleva a este tipo, es algo que está relacionado. Y eso, digamos que podría ser una de las principales diferencias con relación a los archivos que uno podría tener en Excel. Uno podría pensar en que no, pero yo sí puedo generar una relación entre las hojas de Excel. Eso sí se puede hacer, pero típicamente el Excel no está pensado para eso. Mientras que las bases de datos sí están pensadas para que se construyan de esta manera, ¿sí? Nosotros tenemos tablas y esas tablas están relacionadas entre sí. ¿Cómo se relacionan? Eso depende del problema, ¿sí? Esto en cuanto al modelo relacional. Pero antes hay que pasar por algo que se llama el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación a lo que hace referencias, miren que yo aquí tengo en unos rectángulos, tengo unos nombres. Por ejemplo, aquí, tengo customer, ¿sí? Y eso tiene asociados unos atributos. Los círculos que están en azulito son los atributos que tiene mi entidad, ¿sí? Entonces yo pienso que aquí un customer tiene un name, tiene un address y, bueno, tiene más cosas. No sé a qué da referencia ese doble S numeral, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos algo muy parecido. Un branch tiene asociado un nombre, una dirección y una afiliación, ¿sí? Y miren que eso tiene en la mitad, suele tener, esto es un rombo, ni siquiera me acuerdo. Tiene asociado esto. Esto que está en la mitad es como la relación, ¿sí? Ya vamos a ver en detalle con el ejemplo cómo se relacionan dos entidades, ¿sí? Que tienen atributos entre sí. Entonces la idea es que se construya primero esto
y que posteriormente lleguemos a algo de este estilo, y cuando ya tenemos algo de este estilo en papel, en diseño, ahí sí ya vamos y lo implementamos en nuestro motor de base de datos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? Ya hasta aquí llega la presentación. Tengo diseñado como un pequeño ejercicio como para que socialicemos más esta parte. No sé si hay alguna duda, alguien que quiera comentar algo en particular antes de que veamos un poco el ejercicio. Como yo les digo, es un ejercicio muy básico, muy pequeñito, saldrán 3, 4 tablas a lo mucho, pero que se entienda un poco el concepto, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Todo está claro hasta el momento? Bueno, asumir el silencio como que estamos bien hasta ahorita. ¿Listo? Entonces, no nos dieron tampoco respuestas por el chat, Albeiron, pero pues asumimos por el silencio que sí, que está claro. Listo. Bueno, voy a continuar entonces. Listo. Sí, perdón. Todo bien, todo bien. Listo, gracias. Bueno, entonces, este es un ejemplo típico que le dan a uno en el curso de bases de datos, pero que sirve mucho para entender el concepto, ¿sí? Como les digo, hay que hacer énfasis en el diseño. Si el diseño de una base de datos nos queda mal, el sistema queda cojo. Y eso se los digo por experiencia propia, porque pues he tenido la oportunidad de participar en varios proyectos en muchas etapas del proceso de ingeniería de software, y en algún punto nos tuvimos que volver a replantear el modelo de la base de datos y eso fue muy costoso, ¿sí? Nos tocó modificar muchas cosas en cuanto al código del proyecto. Entonces, típicamente en esta parte del diseño de la base de datos hay que gastar mucho tiempo. Pues en este caso tenemos un ejemplo pequeño, ¿sí? La idea es que ustedes pues lo vayan leyendo. Les voy a explicar más o menos de qué se trata. Es como un enunciado en el cual nos piden que diseñemos una base de datos para una biblioteca, ¿sí? Podemos pensar en la biblioteca de la universidad, ¿sí? Solo que aquí no vamos a considerar pues todos los elementos que tiene la biblioteca de la U, sino que vamos a considerar algunas cosas pequeñitas, ¿sí? Entonces dice, se debe construir una base de datos para almacenar información sobre una biblioteca, ¿sí? No nos están viendo más nada, simplemente la base de datos. Entonces dice, el sistema debe guardar los datos sobre los usuarios y los empleados de la biblioteca. Entonces ya sabemos que la biblioteca tiene usuarios. Nosotros como estudiantes podríamos considerarnos usuarios de la biblioteca de la Universidad Nacional. Y los empleados pues son las personas pues que nos atienden en las bibliotecas, ¿cierto? Entonces de los empleados y de los usuarios hay que almacenar los nombres, los apellidos, las fechas de nacimiento, las direcciones, los correos electrónicos, los documentos de identidad y los libros prestados. Podríamos pensar en que de pronto los empleados no prestan libros, o bueno, nos prestan a nosotros, pero ellos no hacen la solicitud de préstamo, ¿sí? Digamos que aquí hay algunas cosas que uno puede empezar a asumir en función del análisis que uno quiera hacer. Entonces, dice, por otro lado, cada libro tiene un autor, editorial, serial, edición, temática y año de publicación. Estos son los datos que debemos almacenar de un libro, ¿sí? Y dice, con respecto a los autores, es importante almacenar la nacionalidad del autor, cantidad de libros escritos, el nombre completo, la fecha de nacimiento y el documento de identidad. Y además dice, adicione los datos que consideren necesarios y le den sentido al sistema. Es decir, que si nosotros decimos, no, es que se me olvidó tal cosa y eso es muy importante, se puede añadir, ¿sí? Entonces, ¿todo está claro con este enunciado? ¿Alguien no entiende esta parte? O mejor dicho, ¿alguien entendió este enunciado? ¿Alguien dice, sí, yo entendí? ¿A alguien le quedó claro? Sí, yo entendí. Está claro. Listo. Profe, todo bien. Listo, qué bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver cómo... la idea es que llevemos este enunciado, lo vamos a llevar a Postgres, ¿sí? Esa es la idea. Pero como les digo, yo pienso que tenemos buen tiempo y si no nos alcanza el tiempo, pues sacamos el tiempito en el próximo encuentro y tratamos de llevarlo hasta allá porque sí quiero pues que ustedes vean cómo se hace todo ese proceso, ¿listo?
las personas que de pronto están aquí ya vieron bases de datos, cualquier aporte de una, muy valioso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo empezamos a modelar esta base de datos? Como yo les mostraba por acá en la presentación, está por acá, tendríamos que empezar teniendo esto, un modelo entidad-relación. Eso lo podemos hacer a lápiz, lo podemos hacer en Paint, pero ya existen algunas herramientas pensadas para eso, ¿sí? Podríamos pensar en usar, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta que se llama Draw.io. ¿Sí? Hay muchas, ya ustedes mirarán cuál, quizás algunos ya conozcan otras. Está también Lucidchart. Básicamente son, bueno, y para los que de pronto no conocen, estas herramientas son muy valiosas, no solo para hacer temas de bases de datos, sino que sirve para muchas otras cosas, ¿sí? Aquí me permite crear un diagrama o que abra un diagrama que ya existe, entonces miren que aquí ya tienen muchos diagramas que yo puedo pensar en usar, ¿sí? De pronto para los que no conocen esta posibilidad proporciona ya muchas cosas que uno no tiene que venir a hacer a mano, cosas de ingeniería, mapas en general, ¿sí? Cosas bien interesantes. En este caso, bueno, aquí podríamos pensar en que ya si tenemos el modelo relacional, podríamos como pasarlo de una vez, ¿sí? Les va a pasar el enlace y ustedes, es más, creo que ni siquiera es necesario que se registren, ¿sí? Y también el de Lucidchart, entonces mirarán en cuál trabajan. Por ahora, pues la idea es como que pongamos un poquito más de cuidado, ¿sí? Entonces voy a crear uno básico, ¿sí? Voy a crear uno en blanco, y lo voy a ir haciendo así como a pedal, ¿sí? Quizás me quede un poquito feo, quizás no me quede tan bonito como el que tenemos aquí en el ejemplo, pero pues para términos de la practicidad creo que cumple con su propósito, ¿sí? Entonces, hay que venir a leer el enunciado. Lo primero que hay que identificar son las entidades. ¿Cómo hacemos para identificar las entidades? Las entidades básicamente están asociadas a los atributos, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser los atributos? Por ejemplo, nosotros vemos aquí, dice, el sistema debe guardar los datos sobre los usuarios y los empleados. Ahí ya sabemos que esos dos, o que el usuario y los empleados podría ser una entidad, y a esa entidad nosotros la podríamos llamar personas, ¿sí? Ahora yo voy a tener la entidad persona, y esa persona va a tener como atributo un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, una dirección de residencia, un correo electrónico, un documento de identidad y el libro que prestó, ¿sí? Pero digamos que en este caso podríamos hacer como dos entidades. Podríamos hacer como la entidad usuarios y podríamos hacer la entidad empleados. ¿De qué depende eso? Digamos que en ningún lado dice, no, es que así no se puede hacer, ¿sí? Uno lo puede hacer una entidad persona o lo puede hacer por separado. ¿Cuáles son las diferencias? Cuando lleguemos al proceso de normalización, que ya vamos a ver qué significa eso, cuando lleguemos a ese proceso, ya nos iremos dando cuenta cuál es la diferencia entre hacerlo separado o hacerlo en una sola, ¿sí? En este caso, podríamos pensar en hacerlo por separado, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito y vamos a hacer una entidad de usuario y una tabla de empleados. Casi siempre, estas entidades se convierten en tablas, ¿sí? Dentro de la base de datos. Les voy a mostrar por un momento una base de datos, por ejemplo, en Postgres, ¿sí? Que yo les digo, pues, es como el motor, pues, favorito mío. En la próxima lo instalamos, para los que no lo tienen. Por ejemplo, yo aquí tengo una base de datos de un proyecto en el que estoy trabajando, ¿sí? Y esa base de datos tiene 16 tablas, ¿sí? Esa base de datos tiene 16 tablas. Por ejemplo, vamos a ver, no sé si tiene registros. Sí, aquí esto tiene datos hipotéticos, datos de prueba, ¿sí? Que yo diseñé con un script. Pero básicamente así se ven las tablas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llegamos del proceso de diseño al proceso ya de construcción de las tablas, entonces podríamos pensar en que aquí nosotros tenemos una entidad de usuario. Es muy probable que nuestro sistema final vaya a tener una tabla que se llame usuario, ¿sí? Entonces, digamos que a ese punto es a lo que quiero que lleguemos. Entonces, identificamos
Bueno, les pido un favor aquí, si hay una pregunta, algo que no entiendan, aquí digamos que ya no es todo tan teórico, sino un poquito más práctico, entonces todo debe quedar muy claro, listo. Entonces vamos a crear nuestro... ¿Sí? Dice Álvaro que si SAM no nos puede funcionar. SAM viene por defecto con el motor MySQL, sino que es que como yo les digo, o sea, hay cosas que a mí personalmente no me gustan de MySQL y pues no es que sea tanto por un capricho, ¿sí? O sea, realmente he visto algunas facilidades en términos de usar Postgres y yo pienso que en este ambiente nos sirve más Postgres porque es algo quizás más sencillo, ¿sí? Como yo les digo, MySQL puede ser más amigable, pero tiene muchas más funcionalidades así a simple vista. Entonces, de pronto nos puede enredar un poco cuando estemos usando el motor. Entonces, por eso es que vamos a usar Postgres y en este momento no vamos a usar el SAP. El SAP, para los que no saben, es una herramienta que nos proporciona un motor de base de datos y nos proporciona un servidor, el servidor Apache, que típicamente se usa con PHP, pero pues no es que solo se use para ese lenguaje, ¿sí? Entonces, lo que él menciona es verdad, se puede usar MySQL. Si usted quiere hacerlo en MySQL, con total libertad puede hacerlo. Pero yo les sugiero que usemos Postgres como para que conozcamos ese motor de base de datos. Listo. Si hay algún otro comentario, no hay ningún problema. Bueno, entonces, como yo les decía, vamos a identificar las entidades. Entonces, sabemos que inicialmente tenemos dos entidades, usuarios y empleados, ¿sí? Usuarios y tenemos la entidad empleados, ¿sí? Aquí hay algunas consideraciones, como yo les digo, podríamos pensar en hacerlo una entidad persona y que reúna los dos campos. Pero para darle más sentido al sistema, ahorita le añadimos más atributos a usuarios para que el de empleados tenga como sentido crearse, ¿sí? Miren que aquí hay mucha subjetividad. Entonces, tenemos la entidad de usuarios y tenemos la entidad de empleados, ¿sí? Estas dos entidades hasta el momento, ¿sí? ¿Qué otra entidad pueden identificar ustedes? Alguien que me diga, por favor, otra entidad del sistema. Puede ser el libro, sobre libros y Listo. autor. Listo. ¿Quién más está de acuerdo? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? No, esos dos. Listo. También los administradores del sistema, tal vez. Listo. Yo pienso que está claro el tema del libro y el tema del autor, ¿sí? Pienso que esos dos son evidentes. El tema de los administradores. Uno podría pensar en tener una tabla de administrador. Pues en este caso no nos están diciendo eso, ¿sí? Pero como él lo menciona, y es verdad, pues en algún momento deberíamos tener los administradores. Podríamos pensar en que el campo de administrador puede ser un atributo asociado al empleado. Podríamos colocar como, ¿es administrador, sí o no? Y de esa manera no tendríamos que diseñar una tabla o una entidad administrador. ¿De qué depende de si es necesario crearla o no? De la información que vayamos a almacenar. Si necesitamos varias cosas del administrador, por ejemplo, si necesitamos saber a qué horas ingresó, a qué horas se salió del sistema, qué transacciones hizo, entonces ahí sí la tabla de administrador sería muy importante. Yo pienso que por el enunciado del ejercicio podríamos dejarlo sin la tabla de administradores por ahora. ¿Listo? Entonces, ustedes identificaron la entidad libro y la entidad autores, ¿sí? Entonces, las voy a dibujar. En cualquier lado, libro. Y por acá voy a colocar autores. Listo. Para todos es claro cuáles son los atributos de las entidades. ¿O hay alguien que no entendió ese tema de los atributos? Mejor dicho, ¿alguien entendió el tema de los atributos? ¿Alguien sabe cuáles son los atributos aquí en este enunciado de cada entidad? Claro, sí, es lo que pertenece a cada cajoncito, por así decirlo. Exacto. Por ejemplo, ¿cuáles son los atributos de nosotros como estudiantes?
el nombre, el documento, los registros asociados pues a nosotros, ¿sí? Entonces, por aquí, como yo les digo, esto va a quedar bastante feo, ¿sí? Pero pues, digamos que la idea es que se entienda un poquito el concepto. Entonces ya sabemos que usuarios va a tener, listo, entonces necesitamos el nombre, los apellidos, nombres, voy a pegar, perdón, voy a copiar y a pegar este circulito, apellidos, Fecha de nacimiento. fecha de nacimiento. Por lo general uno no suele guardar la edad, porque la edad se puede calcular por medio de la fecha de nacimiento. Entonces, Dirección. listo. Dirección. En este Email. caso, miren que yo estoy colocando todo con tildes y demás. Como apenas es el diseño, podríamos pensar en que es válido, ¿sí? Pero cuando estemos en el motor de base de datos, nosotros no deberíamos de colocar caracteres especiales. Listo. No recuerdo. Y obviamente algo muy importante, que es el documento, ¿sí? Y los libros prestados. Y los libros. ¿Por qué es muy importante el documento? Porque básicamente va a ser ahí podríamos pensar en varias alternativas. ¿Cómo hacemos para identificar a un usuario dentro de un conjunto de registros? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Con un código? Con un código. ¿Qué código podría ser ese? ¿Tú qué piensas? El documento de identidad. El documento de identidad, listo. ¿Alguien está de acuerdo con ella? ¿O alguien no está de acuerdo con ella? Estoy de acuerdo. Listo. Digamos que ahí la respuesta es depende. Depende de cómo vaya a estar diseñado nuestro sistema. Piensen en la biblioteca. ¿Qué significa el concepto de llave primaria? O lo que yo les decía, ¿qué es lo que me va a identificar de manera única al registro? Lo voy a hacer en Excel, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo en Excel. Voy a abrir aquí una hoja y les voy a mostrar lo siguiente. Entonces, vamos a suponer que en la entidad de usuario, ¿sí? Nosotros no deberíamos pasar de una vez a tabla, pero les quiero explicar un concepto asociado al tema de las llaves primarias. Entonces, vamos a suponer que aquí en esta tabla nosotros vamos a almacenar toda la información de los usuarios, ¿sí? Entonces, ¿qué campos tenemos? Documento, nombre, apellido, tenemos la dirección, el email. Bueno, por ahora vamos a dejarlo así. Ustedes ya entienden el concepto de lo demás, ¿sí? Entonces, tenemos estos campos. Voy a hacer el ejemplo con mis datos, ¿sí? Voy a suponer que mi cédula es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Voy a suponer que es el nombre de mi cédula y que mi nombre es Albeiro, que mi apellido es Montes y que mi dirección es Carrera 27, 13 y que el email está listo. Hasta ahí todo normal. Pero ¿qué nos dice a nosotros el problema? O más bien el contexto. ¿Será que uno como usuario de la biblioteca puede prestar libros una vez o puede prestar libros muchas veces? ¿Ustedes qué dicen? Varias veces. Muchas veces. Uno puede prestar libros muchas veces, ¿cierto? Y el concepto de llave primaria lo que me dice es que la llave primaria es un valor que nunca se puede repetir. Nunca, ¿sí? Es un valor que siempre va a ser distinto. Por lo general, y es una de las razones por las cuales a mí me gusta tanto Postgres. Claro que eso también lo tiene MySQL, pero en su momento se los explicaré bien en detalle cuál es esa diferencia. El tema de la llave primaria es que es un valor que no se puede repetir. Y si yo en esta tabla pienso de que puedo prestar varias veces el libro, y si yo digo que mi llave primaria, eso se denomina así, FK, como foreign, key, como llave primaria en inglés, ¿sí? Si yo digo que mi llave primaria va a ser el documento, entonces con toda seguridad, cuando yo vuelva a colocar mi cédula aquí,
Él me va a decir, venga, esa llave primaria no existe. Esa llave primaria ya existe. Y usted no puede tener dos llaves primarias iguales en una tabla, ¿sí? Eso no se puede. La llave primaria es el atributo que me permite identificar de manera única a mi tabla. Voy a volver a Postgres y les voy a mostrar un ejemplo de cualquier tabla que tenga. Entonces miren que ahí me dio la respuesta a esa pregunta de que ¿será que si es un buen atributo el documento para identificar de manera única a un usuario? ¿Qué me dio la respuesta a eso? El problema, ¿sí? Miren que ¿cuál es mi llave primaria aquí? Una cosa que yo denominé ID asamblea, y miren que eso jamás se va a repetir, ¿sí? Y lo mismo con los usuarios, ¿sí? Voy a buscar la tabla de usuarios. Yo vengo y abro esa tabla. Miren que yo tengo el número del documento, ¿sí? Como les digo, estos son datos de prueba, esto se generó aleatoriamente, esto yo no lo hice manualmente. Pero miren, yo tengo el nombre, tengo el documento, y miren que yo no tengo la llave primaria como el documento, ¿sí? Digamos que no es una muy buena práctica. Además de que hay una cosa, ¿qué tal que un usuario se registre inicialmente con tarjeta de identidad y luego se registre y luego consiga la cédula? Entonces, ahí, ¿qué va a pasar con ese usuario? ¿Hay que ir a cambiarle manualmente el registro o hay que pensar en algún mecanismo para que eso se actualice de manera automática? Entonces, desde ese punto de vista, sería mejor pensar en un atributo distinto al cual llamemos, puede ser ID o identificación, ¿sí? Identificación, y este sí va a tener la particularidad de que es mi llave primaria. Y entonces este podría ser un autoincrementable, ¿sí? Un número que realmente no sabemos cuándo va a parar. Y esto lo podemos definir automáticamente. El motor lo hace por nosotros. Nosotros no tenemos que venir a llenar ese registro, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista podríamos pensar en que el documento no sería como el más apropiado en función de que podríamos tenerlo varias veces. Entonces, voy a colocar otro por acá. Y vamos a colocarle como identificación, ¿sí? Aquí podríamos pensar en que tenemos como identificación, un número, bueno, una serie de caracteres alfanuméricos, ¿sí? Eso lo define uno. ¿Qué define eso? Uno verá cómo lo hará, ¿sí? En este caso, pues porque Postgres ya me provee el tipo serial, pues entonces lo hacemos de esa manera, listo. Entonces, después de que tenemos identificados los atributos de usuario, hay que hacer exactamente lo mismo con los demás, por ejemplo, el del libro. Entonces, aquí habíamos dicho que el libro tenía un autor, una editorial, un serial, una edición. Bueno, vamos a trabajar un poco con esa parte. Entonces, el autor tiene el libro tiene un autor. ¿Sí? Voy a hacer el ejemplo de la relación con la entidad libro y con la entidad autores, ¿sí? O autor. Voy a hacer este ejemplo con estos dos para que ustedes sepan cómo se forma la relación. Entonces, tenemos aquí el libro. El libro tiene un autor. ¿Qué más nos dicen que tiene por acá? Tiene una editorial y un serial. Vamos a ver esto rápidamente por acá. Editorial y tiene un serial. Listo. Bueno, y no sé, también tendrá un nombre. ¿Sí? Listo. Lo voy a dejar por ahora, sí. Ya se entiende un poco el concepto. Ahora me voy a ocupar de la entidad autor o autores. Por notación, uno lo coloca todo o en plural o en singular. Digamos que aquí hay un pequeño error porque miren que yo aquí estoy usando libro, entonces debería ser libros. ¿Sí? O la entidad libro. Bueno, entonces, ¿qué tiene el autor? Tiene nombre completo, fecha de nacimiento, casi que podríamos usar lo mismo que tienen los usuarios, ¿sí? Voy a llevarme estos hacia allá. Les digo, no lo voy a hacer todo por temas de tiempo, pero la idea es que ustedes lo terminen y que lo socialicemos en el próximo encuentro. ¿Sí? Lo voy a hacer entonces con estas dos. Por ahora voy a omitir esta parte.
y empleados también. Ustedes ya se encargan de terminarlo. Listo. Entonces, bueno, no sé si ahí se alcanza a ver, yo creo que eso se está viendo muy pequeñito. Voy a tratar de acomodarlo un poquito. Yo les dije que esto iba a quedar un Se ve poquito pequeño. Se ve listo. pequeñito. Ahí ven un poquito mejor. Sí, ya. Listo. Como yo les decía, esto va a quedar un poquito feo, pero bueno, se va a entender un poco el concepto. Entonces, tenemos unas lineecitas que me conectan a los atributos con mi entidad, ¿sí? Todos los atributos deberían estar conectados o a una entidad o a una relación. Vamos a ver si en este caso, por ejemplo, en este caso creo que no se va a dar, pero imagínense ustedes la relación entre una entidad que típicamente se denota por un verbo, ¿sí? Entonces tenemos la entidad mamá y tenemos la entidad papá. ¿Y cuál es la relación? Podríamos pensar que la relación es que están casados, ¿sí? Entonces, el padre está casado con la madre, ¿sí? Y están casados ambos y ahí está la relación entre esas dos entidades. ¿Y dónde podríamos pensar en que tenemos un atributo entre esa relación casados? Si existe un hijo, ¿sí? Si existe un matrimonio, es muy probable que exista un hijo, ¿sí? Claro que pues obviamente eso en la vida real no ocurre, pero pues es un ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos la tabla, la entidad de autores y por aquí tenemos la de libros. Bueno, ustedes ya entienden básicamente que todo esto debería ir pegado en función de lo que me diga el enunciado, ¿sí? A uno, pues, digamos que en la vida real no le van a dar ese enunciado así, a uno le dicen, como veas que necesito que mi sistema tenga esto, esto y esto, entonces uno lo que podría pensar en hacer es redactar lo que le están diciendo, y ya en función de eso, ya sí empieza pues con el tema pues del diseño, ¿sí? Entonces, tenemos estas dos entidades, cada una con sus atributos. ¿Cómo se relacionan los autores y los libros? Alguien que me diga cómo podríamos relacionar esas dos entidades, ¿sí? Voy a tratar de acercarlo un poquito. Alguien que de pronto diga, yo creo que se relacionan de esta manera. ¿Por el tipo de datos? Por el tipo de datos. ¿Alguien tiene otro concepto? Un autor escribe libros. ¿Perdón? Es que Un no escuché. autor escribe libros. Un autor escribe libros. Ahí está la respuesta. ¿Sí? La relación entre estas dos entidades se denota con este símbolo y en la mitad típicamente uno escribe un verbo, ¿sí? Entonces, pues en este caso podríamos pensar en escribir, ¿sí? Pero digamos como que no es tan claro, entonces podríamos pensar en que quede así. Un autor escribe libros. Entonces en este caso, como el verbo lo vamos a usar de esta manera, entonces podríamos pensar en dejar solo autor y dejar solo libro, ¿sí? Dejarlo de esta manera. Entonces, ¿cuál sería la relación? ¿Será que un autor escribe un libro o un autor puede escribir muchos libros? ¿Ustedes qué piensan? Típicamente, como les digo, en la vida real se puede dar cualquier cosa, pero típicamente, ¿ustedes qué piensan? ¿Que un autor escribe muchos libros o escribe solo uno? Varios. ¿Cierto? Un autor escribe varios libros. Entonces, en este caso, podríamos pensar en que existe una relación de autor. Bueno, hay una simbología para esto, la verdad en este momento no la encuentro. Como les digo, esto tiene tantas cosas, como con una línea, con una línea punteada. Yo creo que está por acá. Ah, listo, por aquí está. Miren que él a uno le dice, es una relación de uno a muchos, ¿sí? O es una relación de muchos a muchos, o es de una relación de uno a uno. Vamos a ver qué ocurre cuando tenemos una relación de muchos a muchos. Por ejemplo, uno podría pensar, un autor escribe muchos libros, y uno de esos libros es escrito por varios autores, ¿sí? Uno podría pensar en que eso ocurre en la vida real. En ese caso, como tenemos una relación de muchos a muchos,
ahí habría que pensar en destruir esa relación y construir una nueva entidad que relacione como esa relación, valga la redundancia, ¿sí? Ese concepto es un poquito más difícil de entender, ¿sí? Yo les voy a proporcionar un material para que ustedes lean un poco sobre esa parte y cualquier duda que tengan, dentro de 8 días la vamos a solucionar, ¿sí? En este caso, vamos a dejarlo así básico, no nos vamos a complicar, apenas estamos pues como empezando en el tema, ¿sí? Entonces, podríamos pensar de que un autor escribe un libro, ¿sí? Pensemos en que solo una persona escribe un libro. Entonces, aquí podríamos pensar, perdón, muchos libros, perdón. Entonces, aquí podríamos pensar en que la relación viene de uno a muchos, ¿sí? De uno a muchos, ¿sí? Entonces, aquí podríamos pensar en esta simbología no es la adecuada para este tipo de diagramas. Recuerden que en este caso nosotros estamos haciendo el modelo entidad-relación, ¿sí? Yo se lo pongo aquí como un pequeño ejemplo, pero miren que aquí nosotros como tal no tenemos esa simbología, ¿sí? Tenemos otra diferente. E incluso podríamos escribir la cardinalidad de la siguiente manera, ¿sí? Digamos que aquí ya es como como lo quiera entender. Ya cuando estemos en el modelo relacional, ahí sí ya deberíamos ser un poquito más estrictos. Entonces aquí uno podría pensar que un autor escribe muchos libros y vamos a anotar la cardinalidad de la siguiente manera. Hay una cosa en bases de datos y es que esto en últimas es pura teoría de conjuntos, ¿sí? Por eso el tema de la cardinalidad. Entonces yo voy a decir aquí, un autor escribe muchos libros y eso se denota así, como de 1 a n, ¿sí? Entonces uno lo lee. Un autor que tiene una fecha de nacimiento, un documento, un apellido, un email. Bueno, esto no lo tiene, libros prestados no lo tiene. Que tiene todo esto, escribe muchos libros, ¿sí? Y al contrario, ¿cómo se leería eso? Uno pensaría, un libro, en términos generales, y como yo les digo, para no complicarnos, un libro es escrito por un autor, ¿sí? En este caso tenemos una relación de 1 a n y no tendríamos ningún problema, ¿sí? Entonces, llegamos a este punto, luego que llegamos a este punto, entonces podríamos pasar al modelo relacional, pero yo pienso que hasta aquí podríamos dejarlo. La idea es que ustedes se tomen el tiempito de pasar este enunciado, yo se los voy a enviar. Creo que tenemos una carpeta en Drive en la cual va a quedar pues el material grabado de esta sesión y de una vez ahí les anexo la presentación y el enunciado, ¿sí? La idea es que traten de hacerlo. Al inicio de la siguiente sesión lo vamos charlando y luego vemos cómo pasamos de esto, cómo pasamos a este modelo relacional, perdón, no es acá, cómo pasamos a este modelo relacional y luego cómo pasamos de este modelo relacional al motor en Postgres. Luego sobre eso vamos a hacer unas consultas básicas sobre SQL. Posteriormente miramos el tema de las bases de datos no relacionales y luego terminaríamos el tema de bases de datos con algo que les quiero mostrar, es cómo hacemos como la portabilidad de, por ejemplo, de la base de datos a un Excel y viceversa, porque el tema de analítica de datos lo van a trabajar seguramente en CSV, entonces habría que pensar en hacer una transformación de datos que realmente es algo muy sencillo, ¿sí? Entonces, como les digo, la idea es que pues traten de verlo, de ver este enunciado, realmente es muy sencillo y que traten de construir esto en función de lo que alcanzamos a hacer hasta acá, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si hay preguntas, si hay algún comentario. Todo está claro. Profe, porque una pregunta. Muchas gracias por todo, pero una preguntita acá. La relación en este momento la escribimos como un verbo, ¿sí? Que dice escribe. Pero digamos, si hiciéramos, como tú decías ahorita, cada entidad puede ser una lista. Digamos, el libro puede tener una llave primaria que sea un código respecto a la editorial, por ejemplo. Entonces, digamos que luego se pueda conectar de uno a muchos, digamos, la editorial. ¿Sí? Pero mire que ahí de pronto, bueno, no sé si le entendí muy bien la apreciación, pero mire que de ahí... uno a uno. Digamos, ahí sería como, digamos, si uno conecta la editorial, si pone la editorial como una entidad,
Sería pues Sí, el mismo libro para la editorial y un solo autor, ¿sí? Pero sí. también podría ponerse luego de uno a muchos, digamos, libro y editorial. Ah, sí, claro, no, sí, lo que usted menciona es verdad. O sea, básicamente, ¿qué define las cardinalidades y el tema de las relaciones? Lo define el problema, ¿qué es lo que uno está viendo? En este caso, pues como yo les digo, o sea, para no complicarnos, estamos asumiendo que, que un libro es escrito por un solo autor, pero eso en la vida real no pasa. Uno tiene libros escritos por dos o tres autores y eso es muy frecuente, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice a uno cómo es la cardinalidad? El problema, ¿sí? Realmente lo que uno está haciendo. En este caso, pues lo que él menciona es verdad. Digamos que no es que uno diga, no, es que ese modelo está absolutamente malo, porque no, o sea, hay cosas muy particulares en las cuales uno dice, no, definitivamente eso no debe ser así. Por ejemplo, lo que yo les decía de lo de la llave primaria, en este caso, pues eso sí es algo que no debería ser así, o sea, no deberíamos usar el documento como llave primaria si pensamos en que en esa tabla vamos a almacenar como varias repeticiones. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí en la tabla usuario, solo vamos a tener a los usuarios una vez, o sea, digamos que esta es como la tabla registro de usuarios, ¿sí? Usuario registro. Y aquí solo vamos a tener una vez a los usuarios, pues entonces aquí sí podríamos pensar en que el usuario solo va a estar una vez, porque yo solo me registro en el sistema una vez. Y si vamos a considerar una tabla préstamos, entonces ahí sin duda que deberíamos de tener otra llave primaria, ¿sí? Ese tema de las llaves primarias es importante, pero eso se entiende un poquito más desde el modelo relacional, ¿sí? Definitivamente me gustaría escuchar si fue de su interés, pues el tema de explicación del día de hoy. Traté de que fuera un espacio diferente, de que hubiera mucha participación por parte de ustedes. Ojalá esto que les estoy explicando les sirva un poquito más para que les quede más claro ese tema de los datos en general. Recuerden que estamos aquí hablando en particular de datos, pero miren todo lo que hay asociado a los datos, ¿sí? Y créanme que nos podríamos quedar aquí hablando yo creo que más de un año acerca de los datos y no terminaríamos. Entonces, era un poco como esa idea. No sé si alguien tiene de pronto algo por comentar, si todo está claro, si hay algún comentario final, alguna recomendación. Por mi parte todo está muy claro, es bastante interesante para mí y fue un espacio bastante agradable. Bueno, muchachos, no, pues qué bueno saber eso. También pues aprovecho pues, nuevamente para invitarlos a los demás espacios de los grupos de estudio autónomos que tenemos ofertados desde la dirección académica. De verdad que no solo son temas pues como asociados como a informática, pues en mi caso particular porque es mi formación, pero tenemos GEAs en otros temas. Hay un GEA de Python, tenemos GEAs de cálculo diferencial, integral, física mecánica, ondas, hay temas asociados más relacionados a cosas de investigación. Por ahí se está ofertando un GEA de escritura de artículos científicos en el pregrado, va a haber algo de sistemas de información con Access, vamos a tener algo de citación. Entonces, de verdad que hay mucha diversidad para que traten de aprovechar estos espacios. Entonces, pues, si no hay más comentarios o inquietudes, pues pienso que sería todo ahora. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar al Beiro, que ha estado dinamizando este espacio, y pues en segundo lugar a ustedes que han participado activamente. Como lo dice Albeiro, estos espacios se alimentan en la medida en la que ustedes participan. Los invitamos a seguir haciendo parte pues, de estos espacios de aprendizaje colaborativo en donde, como lo dijo Albeiro, hay una amplia variedad. Recuerden también los GEAs de matemáticas. Esta tarde justamente tenemos dos, el GEA de álgebra lineal de 2 a 4 de la tarde y el GEA de látex o LaTeX, que será de 4 a 6 de la tarde. Este último GEA también, al igual que bases de datos y analítica de datos, se estrena hoy. Y pues nada, gracias nuevamente a todos. Bienvenidos siempre a estos espacios de aprendizaje colaborativo y hasta una próxima vez.